de un cantón muy importante que parte de la conurbe de Guayaquil y por eso aún más importante. Además se considera hoy día el sector industrial más importante del país, una ciudad industrial, una ciudad con muchos problemas: agua, problemas de electrificación, caídas de tensión, problemas sociales, barrios con dificultades de administración, como por ejemplo lo que se hizo en su momento en los planes de vivienda, la urbanización, el recreo, toda una problemática de seguridad complicado. Y hemos invitado al candidato por Centro Democrático, el Bichonillo, para conversar de ese tema, aspirante a la alcaldía del Cantón Durán. Bienvenido, Luchito. Muchas gracias, Ramón, María Fernanda, a todo el panel que estamos aquí. Quiero aprovechar para también saludar a toda la distinguida audiencia de Radio Tropicana, que sé que se escucha mucho en nuestro cantón. Y bueno, muchas gracias también por la invitación. Ramón, también quería yo acotar que esta candidatura se debe a la indignación de tener un cantón que en más de 32 años de cantonización que tiene ha estado prácticamente en el abandono. Se nos sigue debiendo a nosotros el tema de los recursos, el agua, lo que tenemos, las calles, la falta de seguridad. Sabemos el pasivo y se lo resumí. Así es. Vamos a las soluciones. ¿Qué hacer con el problema del agua? Se hizo una ampliación, se licitó con ese tema, cómo se llega luego el problema de la distribución del agua. Un aspecto es generar agua y luego distribuir el agua. Así es. ¿Cómo va a enfocar usted eso? Bueno, nosotros, Ramón, ya arrancamos, porque ya empezamos a hacer, nosotros ya mandamos a hacer un diagnóstico, ya nos dieron el primer avance, un diagnóstico integral de la sanidad de Durán, porque no solamente hablar del agua, sino cuando uno habla del agua tiene que también hablar del alcantarillado y el tratamiento de aguas lluvias, porque el 80%, lo que nos dice este diagnóstico, el 80% del consumo sobre la superficie tiene que ir al alcantarillado, tiene que ir a algún lado. Entonces, hoy por hoy, Durán, que no cuenta con un sistema de alcantarillado, maneja en gran proporción pozos sépticos. Entonces, si dotamos del día de mañana a Durán de agua, ¿qué va a pasar con todos estos pozos sépticos? Vamos a generar un problema de sanidad. Entonces, toda la solución tiene que ser dotar de agua, darle agua a Durán y darle un sistema de alcantarillado. Ahora, ¿de dónde? Porque eso es lo que más nos preocupa, que todos los candidatos por muchísimos años y en todas las campañas también vienen y te dicen, te vamos a dar agua. Sí, pero no es por medio de una planta potabilizadora de ósmosis inversa, tratando el agua del río Guayas porque es salobre, o del río Babahoyo porque viene con todo, es un fluyente que viene con todos los químicos agrícolas. Esto aquí tiene que ser una opción alternativa, algo distinto, que es lo que no me voy a adelantar a mencionarlo porque todavía no, en el diagnóstico nos dicen que tienen que confirmar cuál sería este nuevo punto de captación, porque el Chobo también no abastece ya más exacto, y es de donde se está dotando hoy alguna parte de Durán, y que no es continua tampoco el agua. Años con ese problema, el usuario de Durán en su momento, es un problema crítico, todavía se maneja hasta por lo menos 2 años atrás, el uso de tanqueros. Así es. Continúa el uso de tanqueros. Continúa el uso de tanqueros en una gran proporción, y en los pocos lugares que tienen la suerte de tener agua, no es agua ni limpia ni continua, que se dirá de niveles de presión. El tema de energía eléctrica. El tema de la energía eléctrica hay que tratarlo con muchísimo tino, porque también nosotros, como bien lo mencionaba usted al principio, es un sector netamente industrial y tenemos que dotarla de una energía totalmente eficiente. Ahora, el problema de seguridad, ¿cuál es la propuesta de Bichonillo en Centro Democrático? Sí, Ramón, en el tema de seguridad da muchísima pena que hoy por hoy estemos nosotros inmersos en el consumo de drogas, y por ello tenemos nosotros que trabajar desde 2 aspectos. Tenemos que trabajar primero en la prevención con nuestros jóvenes, creando actividades extracurriculares para los jóvenes, porque el porcentaje de consumo de drogas hoy por hoy está en los jóvenes, y también con un patrullaje, una buena capacitación para la Policía Metropolitana, y por otro lado tratar también con un gran centro de rehabilitación para los drogodependientes, un centro de rehabilitación que también permita reinsertarse a la persona desintoxicada en la sociedad.
Pero hay una cantidad de problemas que anteceden a la rehabilitación en la ciudad, en el cantón Durán, muy importantes. Pero otro problema que veo, adicional que usted está señalando que es importante, es el problema de transporte en el sector de Durán. ¿Qué tipo de manejo propondría usted para resolver los problemas de tránsito en las ciudades? Bueno, tenemos nosotros que recuperar también, que arreglar muchísimas calles por donde uno pase, que lo que comentan en cada uno de nuestros recorridos en distintos sectores, por ejemplo, en las calles que no están asfaltadas, en lugares que no están legalizados, ¿no? Primero hay que trabajar la legalización y luego terminar asfaltando. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos que trabajar aquí? El mejoramiento de todas las calles. Tenemos que trabajar porque las personas lo que nos dicen, en época de invierno nos inundamos y cuando ya es verano, cuando ya no vienen las lluvias, lo que nosotros tenemos es polvo, porque eso es lo que es el transitar todos los días de los coches, ¿no? Tenemos que mejorar las calles, tenemos que mejorar el transporte público, el terminal terrestre, por ejemplo, que es la referencia de lo que tenemos nosotros en Durán, que estuvo por muchísimos años, estuvo totalmente abandonado el terminal terrestre. Muchísimos años, y eso fue conocido, fue noticias al principio del año. Esa fue una obra que me recuerdo se hizo por confrontarse con Nebot en su momento, para crear una competencia. Ahora, ¿cómo darle funcionalidad a ese? Sí, es que lo importante es que bien se puede terminar también un terminal terrestre de calidad. Con la evolución de Durán, ¿no? Y puede ser solamente una parada, puede ser una parada estratégica, una parada en donde tú vienes, haces una parada previo a llegar a Guayaquil, en donde se te den también todos los servicios. Se te dé un servicio de calidad, está al lado de un centro comercial, o sea, bien puede repotenciarse ese terminal terrestre. Por ejemplo, como bien pudo haberse repotenciado también el mercado César Llanes, que no era necesario haber sido desalojado para ese mercado de las Manuelas, en donde se quedaron más de 200 comerciantes sin puestos de trabajo. María Fernanda. Lo ambiental torna en una de las mayores preocupaciones cuando se hablan de espacios prácticamente industrializados. Normas especiales para evitar la contaminación, lo que se pueda jugar estratégicamente desde una administración municipal con los empresarios. Sí, bueno, los empresarios hoy en día están muy comprometidos, también trabajan mucho a la par con el medio ambiente. Eso es una competencia prácticamente de la prefectura, pero también se pueden generar muchísimos incentivos, ¿no? Porque lo importante es preservar a nuestro cantón en la parte ambiental. ¿Por qué? ¿Por qué lo menciono yo esto aquí, que es importantísimo? Porque Durán, antes de haber sido industrial, fue un cantón turístico. Y tenemos nosotros que recuperar el turismo de nuestro cantón. Nosotros tenemos muchos lugares hermosos dentro de nuestro cantón que tenemos que repotenciarlos. Y una de las formas puede ser desde la parte del medio ambiente, ¿no? Recuperando el medio ambiente. ¿Alguna otra pregunta, Fernanda? ¿Cuál es el mayor reto que se tiene como administración y que se debe priorizar, considerando que los recursos son limitados, sobre todo cuando no hay un catastro que esté actualizado por parte de los municipios? Yo creo que el reto más importante aquí es trabajar y venir, trabajar a la par con la ciudadanía, de recuperar el orgullo de nuestro cantón, en donde nosotros tenemos que empezarlo a dotar de muchísima obra, de muchísima infraestructura. Es verdad que va a ser va a ser muy difícil, pero sí se puede, con una administración eficiente, con una administración responsable, con una administración honesta, se pueden generar muchísimos cambios para nuestro cantón. Usted de ganar va a ser parte de una conurbe, una macro conurbe, Guayaquil, San Borondón, Daule, Salitre. Sí, es una conurbe gigante. ¿Qué aportes haría en ese tema? Porque quizás una de las cosas que nos escribe un radio escucha es que hay una desconexión hoy entre los intereses de Durán y los intereses de Guayaquil. Es decir, como hay una confrontación de orden ideológico, pareciera que existiera un tema. ¿Cómo mantener una armonía entre todos estos límites que en alguna forma han llevado a una distritalización de Guayaquil? Durán es Guayaquil, San Borondón, por lo menos la puntilla es Guayaquil, el nuevo de la parte sur de Daule es hoy Guayaquil. Todos estamos interconectados, transporte, vialidad. Se han construido 2 puentes que conectan por lo menos la puntilla. Se está poniendo por obra de la alcaldía de Guayaquil, con fondos de la alcaldía de Guayaquil,
el cable aéreo. Es decir, hay una serie de problemas. Eso era lo que me refería hace un rato en conectividad, en el transporte, ¿no? Cómo estimular y qué aportes haría desde el municipio de Durán. Y el segundo problema, ¿en qué estado recibe? No sé si ya estudió los estados financieros del municipio de Durán, la capacidad de recaudación, la capacidad de generar suficientes ingresos, y no estar pensando que permanentemente el Estado central es el que va a derivar los fondos para cualquier sueño que tengan los candidatos o los funcionarios públicos de Durán. Claro, sí, Ramón, el tema es muy importante. Son dos cantones vecinos, hablando particularmente de Guayaquil, somos dos cantones vecinos, Guayaquil y Durán. Es importantísimo que todo lo que se recupere, y hablando, por ejemplo, voy a hablar en un tema en particular, del transporte y de la vialidad, sí, pero nosotros como las personas, los guayaquileños, así como nosotros los duraneños, tenemos que recuperar, por ejemplo, la extinta feria de Durán. Ya, eso yo creo que es algo que va a beneficiar también a Guayaquil, también le va a beneficiar a los usuarios, que nosotros recuperemos. Ramón, no sé si usted conoce, bueno, usted debe conocer, en la época, por ejemplo, de mi padre me contaba que la fritada era muy conocida en nuestro cantón, y que incluso la lancha que salía exactamente, la gabarra, y que no pasabas por el puente, no existía el puente todavía, me contaba él que saliendo... Eso ya es historia antigua, eso más le parece a su papá que a mí. Así es. Sí. Entonces, por ejemplo, hay que repotenciar todo esto de aquí. Y de ahí, sobre el tema de los recursos, es importantísimo mencionar que sí, no lo he estudiado a fondo, sabemos cuál es el presupuesto, pero no solamente de eso, nosotros también tenemos que ser una administración eficiente en donde sepa también recaudar todos los tributos y darle también incentivos al sector industrial, que es generador ya de recursos en nuestro cantón. Vuelvo al tema del CONURBE, porque es importante comprendernos como un gran Guayaquil. Si no nos entendemos en ese sentido, llámelo como quiera, si hay problemas lingüísticos, póngale cualquier nombre, pero ya hay un entendimiento de CONURBE extraordinario. Por ejemplo, decenas, no sé si valdría la pena que contraten este estudio, ¿cuántas personas llegan de Yaguachi a Durán todos los días? ¿Cuántas personas llegan del Cantón Milagro a Durán a ser parte del aparato industrial? ¿Cuántos guayaquileños o residentes del sur de Guayaquil se mueven? El problema más importante al ser un sector industrial es precisamente el problema del transporte, que entre paréntesis el alcalde con acierto planteó, con aciertos para uno y desaciertos para otro, planteó el cable a Evibra. Usted ha citado un tema que sería una buena propuesta, que desde la municipalidad se promueva un transporte aún mucho más barato, que es la navegación, que lograría usted con una nave mucho más barato y con inversiones iniciales mucho más bajas, lograr una conectividad mayor y solucionar el problema de los habitantes de Durán que van hacia Guayaquil a trabajar y los habitantes de Guayaquil que vamos a trabajar a Durán. Así es. Y lo importante, por ejemplo, complementando lo de la aerovía, que es esa obra, sobre esa obra, es importantísimo que sí, es una transportación alterna la que tienes, que tú la puedes repotenciar, y por eso yo mencionaba la extinta Feria de Durán, de recuperar la Feria de Durán. El día que tú recuperes la Feria de Durán, que también va a servir para poder utilizar este medio alternativo de transporte, como decía, un transporte fluvial. También nosotros tenemos que trabajar también en la generación de empleo también dentro de nuestro cantón, porque ese también es el tema también del tráfico del día, de todos los días. El duraneño que va a trabajar a Guayaquil y el guayaquileño que viene a trabajar a Durán, ¿no? Y es lo que comenta usted también, el de Yaguachi, la persona de Yaguachi, la persona de Milagro, que vienen a trabajar a nuestro cantón. Ese es un gran tema que nosotros tenemos que tratar. Bueno, ¿alguna otra cosa que quiera? No, Ramón, agradecerle por este espacio, y bueno, cualquier cosita estamos siempre a las órdenes. Más bien, ¿no? usted ténganos informados. Perfecto. Cómo va evolucionando su plan, cómo manejar financieramente un cantón en época de una necesaria austeridad nacional. O sea, hay que ser creativo en el manejo de los fondos. Entiendo que las cifras de Durán no van a quedar tan bien cuadradas como se aspirarían. Va a ser siempre para el aspirante de la candidatura de Durán, a diferencia de la candidatura de Daule y del mismo San Borondón, las cifras son diferentes, suenan diferentes en el manejo.
administraciones mucho mejor dadas, por lo menos en el campo financiero. Sí, no, y como dice, siendo eficiente y también acotando que también ya hubieron personas que tuvieron la oportunidad de cambiar a este cantón y no lo hicieron. Entonces, y que no lo vean como un negocio. O sea, aquí realmente necesita Durán nuevos liderazgos, necesitan nueva gente, nuevas ideas, y que no se vea esto de aquí como un negocio prácticamente, que es como lo estuvieron viendo algunas familias. Gracias por Muchas su gracias. participación. Son las 7 de la mañana con 50 y cuántos minutos, mi querida Maribana.